Hola, ¿cómo están? Mira, cuando hablamos de la familia siempre se habla del núcleo más importante de la sociedad. Ahora, cuando ese núcleo humano tiene algunas particularidades que lo hacen singular, es mucho más llamativo todavía y donde tenemos mucho que aprender. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, conocer a alguien que nos va a contar un poco de esta singularidad desde lo más transversal que hay. Así que, amigos míos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Axioma, una verdad para debatir. Axioma, una verdad para debatir. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, como decíamos en la presentación, que yo les hice hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Vamos a hablar de algo bien particular que tiene que ver con la familia. Y para eso tenemos invitado a este hombre fantástico, que es don Erwin. Erwin, gracias por venir, gracias por darte el tiempo. Sé que está lleno de cosas. Y para entrar en tierra derecha, primero que nada, ¿cuál es tu nombre completo? Bueno, primero saludarte, Marcelo, gracias por la invitación. Gracias a los que están viendo y escuchando este video, creo que nos ayudará mucho a todos. ¿Y por qué el nombre completo? O el nombre nomás. Nombre y Mi apellido. nombre es Erwin Ramón Frey Concha. ¿Ya? ¿Tú quieres que diga lo que el chiste que hago yo a mis estudiantes o a cualquiera? Que soy Frey por parte de mi padre y Concha por parte de mi madre. Entonces yo le digo a mis estudiantes, después de la segunda prueba vas a hacer un Frey Concha a su madre y no hay ni un problema. Y eso lo he dicho por 30 años. Ya te conté alguna vez que en Osorno ha sido el único lugar en que nos han traído. Y ahí se dio porque yo soy valdiviano y los osorninos tenemos una pelea histórica. Así que ese es el chiste que quería contar. Ramón me carga, pero Ramón dice Moncho. Menos mal que mi abuela me decía Monchi. ¿Ya? Le Así bajó el que perfil al Ramón. al Ramón, sí. Oye, pero tú eres profe originalmente de profesión. Soy profesor de educación diferencial y mi área de especialidad es los problemas de audición y lenguaje, que se llamaban trastornos de lenguaje. Pero el pedagógico donde yo trabajo le sacó la palabra trastorno por todo lo que eso implicaba y lo puso en problema. Ahora eso fue una discusión tremenda, porque si no estaríamos hablando de los trastorneitos de la audición y los trastorneitos del lenguaje. Claro, y como las Pero palabras con problema realidad, exacto. Entonces eso es, el lenguaje genera realidad. genera realidad. Bueno, Perdona que no te mire tanto y mire la cámara. no que mire la cámara si nosotros conocemos tantos Sí, años, porque- no seguir sí, mirando, claro. no, ya no. Entonces miro más la cámara. Pues si se lo mira a mí, se mata la risa, entonces se acuerda de broma, y esto no va a avanzar. Sí, bien. No va a Me dice avanzar. Don Erwin, como si fuera Claro, recién. como que empezamos recién. Bueno, la cosa es que, bueno, yo te contaba el otro día, ¿no es cierto?, que la Corporación Chilena de Relaciones de Género, donde gentilmente también participaste, fuiste invitado al lanzamiento. La corporación, ¿no es cierto?, se maneja en tres áreas importantes, ¿no es cierto? Uno que es la diversidad sexual, ¿no es cierto?, sexogenérica, la sexogenérica, la funcional y el tema más social, que específicamente con el edadismo. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, en esta área, nosotros estamos trabajando hoy día directamente con las familias, con los papás, de los chicos que pertenecen a cualquiera de estas dos áreas primeras, ¿no es cierto? Ahora, tú eres papá, ¿cierto?, de dos hijas. Sí, soy padre, porque sí. Dos hijas. De ¿Y tus... 22 y 20 años. Ya. O sea, ya pasaste la adolescencia, ya pasaste todo eso. No, pero todos saben que No termina en hijos nada. grandes, Problema más grande. Exactamente. Sí, lo siento. Y eso se da Forever. tal cual. Sí. Eso se da siempre. Ahora, tu hija, ¿no es cierto? Ellas son sordas, ambas. No, una. ¿Una? Sí. ¿Quieres que te cuente? Sí, por favor. Bueno, primero, ¿quieres que te cuente que son adoptadas? Sí. Cuenta, ¿sí? Sí. Bueno, yo soy con Ángela, mi señora, somos papás viejos. Saquen la cuenta. Si bien mi fenotipo parezco de 30, 40, yo ya tengo 60 y 40 años como docente. ¿Sí? Salí de la universidad a los 20, así que harto recorrido.
Y cuando ya estuvimos con Ángela, no pudimos tener hijos, pero teníamos dentro del proyecto familiar el tema de adoptar. Porque por ambos lados tenemos sobrinos, etcétera, que fueron adoptados. Entonces, Entonces, cuando ya no pudimos tener hijos, no hubo que pensarlo mucho. Porque nosotros, con hijos o sin hijos, íbamos a adoptar igual. Y justo se dio un programa de niños mayores, 3 años hacia arriba, y nosotros fuimos a adoptar. Ahora, confesarlo que pensábamos que era más fácil, es más difícil, pero ya es otro cuento. A través del Servicio Nacional de Menores, lo hicimos nosotros a través del Estado, por un tema también ideológico, y ahí supimos que era el CENAME, Servicio Nacional de Menores, que escogía la mejor familia para sus niños. Entonces, obviamente nosotros somos profesores, los dos de audición y lenguaje, escogieron a una niña sorda, y así nuestra hija mayor la entrega a adopción como sorda. Y nosotros, como a los 2 meses y medio, nos dimos cuenta que tenía una hipoacusia. De hecho, la incorporamos en una escuela de sordos. ¿Qué es una hipoacusia? Espérate, una hipoacusia. Y que era operable. ¿Ya? Fuimos donde Tentone, un referente, porque en nuestros tiempos, las pérdidas auditivas causadas por oído medio o estaban a nivel del oído medio, cadena de huesecillo, etc., no se operaban. Pero ya a esta altura sí, y ahí nos enteramos que sí, y que mi hija mayor, Gabriela, tenía un problema de oído medio, por lo tanto la pudimos operar a los 30 y tantos años, y empezó a oír o a escuchar. Y entonces ya no tenía problema de lenguaje, tenía problemas de discriminación de habla, que es distinto. ¿Ya? No tenía problemas de lengua, sino que discriminar palabras muy parecidas o en ruido. Y así fue creciendo. Por lo tanto, el CENAME la entrega como niña sorda, pero es una niña, una mujer ahora ya, que en su momento tuvo necesidades educativas especiales. Las tiene, pues, como todo, y con apoyo, ¿no es cierto? Ella estudió en Manuel de Salas, excelente apoyo que tuvo ahí. Eso es con la mayor. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, nosotros habíamos dicho siempre al CENAME que queríamos hermanos, porque sabemos que los hermanos los separan, pero en virtud de la situación de discapacidad que tenía en el momento Gabriela, nos dijeron que no, pero al tiempo, como a los 3 años, nos llamaron porque había una niña sorda que iba a ser adoptada por extranjeros y querían saber si nosotros queríamos adoptarla o no. Eso fue muy rápido, mucho más rápido. Nosotros dijimos que sí, eso tiene una larga historia, y Josefina es sorda, ¿sí? Ella tenía 4 años y ha estado hasta cuarto medio en la Escuela de Sordos Dr. Jorge Ote Gabler, que en su tiempo fue fundado en los años 70 entre el Pedagógico y la Facultad de Medicina de la Chile para atender guaguas sordas, que en Chile no había nada. Pero con los métodos antiguos, orales, etc. Y después ese centro de investigación, del cual fui director también un tiempo, pasó a ser, por un tema de equidad, en colegio. Y es la Escuela Dr. Jorge Ote Gabler, que pertenece al Instituto La Sordera. Y el Instituto La Sordera tiene 3 organismos, uno que es un centro de diagnóstico, el otro que es un centro de apoyo, y que en ese centro de apoyo existen videos para el abuso sexual, videos para el tema del maltrato familiar, etc. Videos hechos para sordos, ¿ya? Y por personas sordas. Y existe la escuela. Y esta escuela logró, hasta hace un tiempo atrás, tener hasta cuarto medio. Si bien nosotros pensamos con mi señora que un sordo debía estar en una escuela de sordos hasta octavo, ya en primero medio Josefina eligió seguir hasta cuarto medio. Se graduó el año pasado y este año parte en un instituto profesional, en ENAC, que tiene intérpretes para todas las asignaturas, y le busca práctica, porque estaba en otro instituto muy, muy famoso, el DUOC, que tiene intérpretes, pero no en todas las asignaturas, y las prácticas las tiene que buscar el estudiante. Entonces, en el caso de los sordos, no es cualquier lugar que la pueda recibir, etc. Así que está en ENAC. Es el caso de Josefina, ¿ya? Ella sí es sorda. Ella, nosotros nos comunicamos con lengua de señas chilena,
¿ya? Existen diferentes tipos de lenguas, cada país tiene su propia lengua. Lo primero que hicimos, porque ya la contratamos a los 4 años, estaba bien diagnosticada, fue contratar a una persona sorda como persona que ayudara en la casa. Y tanto lo de la realidad con la Gabriela como con la Josefina nos hizo pensar que otra cosa es con guitarra. ¿Por qué? Porque lo que no hemos dicho es que Ángela y yo somos profesores pedagógicos más de 30 años. ¿Sí? Ángela ha sido la directora de la carrera de audición y lenguaje, en mi caso, director del centro de investigaciones, y nosotros formamos a los futuros profesores. Y hacíamos una asignatura que se llamaba Escuela para Padres, etc. Entonces, no necesariamente nosotros, también psicólogas famosas como la Pina Panetti, como Susana Isasi, Antonieta Ola, entre otros. Pero una vez teniendo hijos sordos, o con necesidades especiales, con la Ángela después de un tiempo, dijimos, ¿cómo le hemos dicho tanta estupidez a nuestros estudiantes en la universidad? Porque hay tantas cosas que no son así, hay muchas cosas que tú las aprendes en la convivencia cotidiana como padre. Es lo que te puedo decir por ahora para no seguir dándote la lata. O sea, no es una lata, pero sí es importante, creo que hay un desconocimiento absoluto de lo que significa convivir con una persona sorda, porque hasta donde uno llega es el tema de cómo me comunico, que le puedo escribir, y ahora, no todos tienen la habilidad de poder leer los labios, en el fondo. El tema de la lectura labial es un tema bien discutido, pero es un tema bastante de mito, ¿ya? Casi leyenda urbana. Porque los estudios han demostrado que un sordo adulto a 1 metro de distancia, con buen entrenamiento en lectura labial-facial, que se hace y que es necesario hacerla, ¿ya? Entiende un poco más de la mitad de lo que está diciendo. El resto lo saca por el contexto. Por eso le decimos a los profesores, usted cuando vaya a hacer una clase, coloque al tiro el título de la materia para ubicar a la persona sorda qué es lo que está. Contextualizar. Y imagínate tú, un niño sordo, o un niño integrado, entre comillas, incluido en el lenguaje de ahora, donde un profesor que se mueve hablado. Los sordos en general pierden más de la mitad de la información. Una parte la sacan por contexto y otra parte la pierden. Por lo tanto, el sordo siempre está con esa angustia, la persona sorda siempre con esa angustia de ¿habré entendido todo o no habré entendido todo? Y si tú le preguntas a veces a las personas sordas que no tienen confianza contigo, ¿la entendiste? Te van a decir sí. ¿Ya? Bueno, no queda en vergüenza, cuestiones así. Pero volviendo al original, el tema de la lectura facial es un mito urbano. Ahora, hay personas que tienen capacidades extraordinarias para leerlo, y son las personas que hasta hace mucho tiempo eran las invitadas a la televisión. La Carolina Mujica, que trabajó en el FONADI como secretaria, atendía el teléfono con una pérdida severa, era siempre invitada a la televisión, etc. Pero en la búsqueda normalizadora de que el sordo tiene que adquirir las herramientas propias del mundo mayoritario, por lo tanto, todo el tema era desarrollar lenguaje oral, aprender a leer los labios, desarrollar lo auditivo de la manera que se podía. Ahora, ¿qué me importa eso? Tú partiste diciendo que tú tenías ante a tus hijas, ¿no es cierto? Hay sobrinos por ambos lados de las ramas familiares. En esta búsqueda de unificación familiar y todo lo demás, ¿cómo es la relación que se da con tus hijas y con los otros sobrinos, con los otros primos, con ella, en el tema comunicacional? ¿Existen, los míos dicen que se comunican igual, pero ¿existen ahí como algunas limitantes potentes o también es un mito eso? En la vinculación familiar. Mira, es un mito. Y va a depender mucho de cómo uno esté educando también a sus hijos sordos, pero es un mito. Entre comillas, ¿sí? Como te vuelvo a decir, tiene que ver mucho con uno como padre, con lo que uno puede transmitir, cómo se siente la persona sorda. Y te puedo contar la experiencia de Josefina en el Liceo Manuel de Sala, donde estudió la Gabriela. En los primeros años la invitaban siempre a los cumpleaños. Y todos sabían que la Gabriela era adoptada, ella también.
siempre ha sabido que es adoptada, siempre lo ha dicho cuando se presenta o cuando corresponde, ha disertado respecto al tema, etc. Entonces empezaron los papás y los niños a invitar a la Gabriela, al cumpleaños y a la Josefina. Y tú al rato, a quien podías ver jugando y toda la madre a la Josefina, sorda, y quien estaba sentada en un sillón, porque por características de timidez, etc., era la Gabriela, la oyente. Rompe el mito. En el tema familiar, cuando un sordo tiene buena identidad de sordo, tiene fuerte el yo y tiene la intención comunicativa, pasa lo que pasa en un momento cuando era director del centro de investigación, contratamos a un actor para que desarrolle en los niños sordos la capacidad de mimo, de expresión gestual. Porque no porque sea sordo trae un gen que le permite hablar en señas y todo lo demás, no, es como cualquier otro niño. Entonces hay que desarrollar esa capacidad, igual como la habría que desarrollar con un niño oyente. Y el actor, esto hace muchos años atrás, me dice que había tenido una experiencia extraordinaria. En ese tiempo se permitía fumar en los pasillos para que saquen la cuenta. Año 1, vuelvo a repetirlo. Se podía fumar, entonces él empezó a fumar. Y la Andrea León, una de las estudiantes del instituto, del centro de investigación, le dijo cosas que él no entendió. Y la Andrea, al final, ya no lo entendía de ninguna manera, lo tomó de la mano al actor y lo llevó a un letrero que decía no fumar. Intención comunicativa, una Andrea León muy identificada con el tema yo me tengo que comunicar. Es un tema que tiene que ver con los padres, con el lugar donde se está educando, pero en nuestra familia, una hermana de mi señora, la Guadalupe, ella y su familia, por ejemplo, es una hermana putativa, o sea, son muy amigas, son más que hermanas. Ellas empezaron a estudiar, a hacer cursos de lengua de señas. Los abuelos maternos, y también muy preocupados del tema, y lo que teníamos la posibilidad de orientarlos bien y decirle, mira, cuando tú estás frente a un sordo, estás frente a una persona, tú te pones nervioso. ¿Por qué? Porque quieres comunicarte y todo lo demás. Pero la otra persona también está nerviosa. Porque también quiere darse a entender, también quiere entenderte, etc. Entonces uno nunca se fija en eso. Entonces lo que hay que tener como eje no es como lo digo en lengua de señas, sino que cómo le logro dar a entender que yo estoy buscando un baño, que dónde estará el azúcar en un supermercado, etc. ¿Ya? Entonces, no sé la seña y ahí me bloqueé. Pero no, es la intención comunicativa. Exacto, pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, del tema, ya, la intención comunicativa, estamos hablando de tu familia que, no en cierta medida, sino claramente tiene y valga la redundancia, una intencionalidad, ¿no es cierto?, hacia tus hijas de forma positiva. Pero ¿qué pasa con el resto de la familia o con la comunidad en general? ¿Tiende a haber una victimización del tema de la gente con sordera?
Axioma, una verdad para debatir. Sí y no, porque esto de un argumento que tienen el mundo que está, el ámbito de la sociedad que está más preocupado de que los sordos hablen y escuchen, etcétera, es que tienen que adquirir la herramienta del oyente y está el mundo de porque tienen que integrarse. Y en realidad, si hablamos en estricto rigor de integración, ¿cuál es la tuya? ¿Con quién te integras? ¿Con todo el mundo? No. Tú tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tu pareja, tienes tu mundo del trabajo y se acabó. ¿Tú andas integrado con todo el mundo? No. ¿Un sordo está integrado con toda la sociedad? No. Entonces hay niveles, ¿no es cierto?, de preocupación por comunicarse. Yo creo que ya cada vez más queda claro que la idea es comunicarse. Hay una fuerte sensibilidad por el tema. En el caso de los sordos ha ayudado mucho lo que es los intérpretes de noticias y todo eso, porque se ha visibilizado algo que no era visible. Es una realidad, ¿no? Porque antes, como se les obligaba, incluso se les castigaba, se hablaban con las manos, porque es el lenguaje de los monos. La lengua es una lengua declarada como el francés, como el inglés, con las mismas características de complejidad, etc. Bien, entonces, esto que tú me dices, si es discriminado o no por la sociedad, lo que puede pasar con las mujeres, lo que puede pasar con los migrantes, lo que puede pasar es lo que pasa también con las Más que personas. discriminación, sino que me refiero que en una primera instancia tengo la sensación que mucha gente se acerca desde la victimización, o sea, es diferente que lata. Y después los empiezan a conocer y pasa lo que tú decís. Pero en una primera instancia, ¿se da mucho o no el tema de la victimización? O lo presentan, es que es sordo. A ver, yo creo que menos, porque aunque todavía tú lo puedes detectar por un tema. A ver, los que estudiamos educación diferencial, la sociedad dice, ay, qué lindo preocuparse de esas personas, casi los santos, ¿me entiendes? Sí. ¿Ya? San Elvin, Santa Ángela, los sorditos, los sordomudos, todavía se dice sordos, no son mudos. Y qué lindo, Dios se lo va a pagar, se va a ganar el cielo, se está ganando el cielo, etc. O sea, para el que trabaja con sordos, ciegos, olvídate. Entonces, eso puede ser una manera que se da, eso todavía se da, pero en un determinado nivel etario, los mayores, más en el ámbito religioso, más conservador, tal vez, etc. Pero no es algo que nosotros sintamos tanto nivel de discriminación. El otro día, en diciembre, fui a negociar con el caballero de este restaurante Panda, ¿no? De tenedor libre. Y llegamos al momento que mi hija era sorda, que estaba creciendo cuarto medio, entonces me pidió el tiro un video del cumpleaños. Se lo mandé y cuando fuimos, él le había pedido todos los calzones que se aprendiera el cumpleaños feliz. Y cuando llegó un momento, así como le cantan a todos los demás, él le cantó. Esa es tal vez algunos con mayor o menor posibilidades o intenciones o una actitud más abierta o más cerrada, se ha ido dando cada vez más. Pero existe, y te lo digo en ese lenguaje, ¿no es cierto? Pobrecito, el sordo, etc. Ahora, se cree que el ciego tiene más problemas que el sordo. Lo quiero aprovechar el tiro. Porque luego el ciego es visible, no ve, pobrecito que no ve. Al sordo, como lo ven entero, y el que tiene más problemas, porque le ataca a lo fundamental, que es la lengua, no el lenguaje, la lengua, es el sordo, no el ciego. Correcto. Ahora, tú tocaste hacer un ejemplo que fue el tema de Panda, ¿no es cierto?, el restaurante y todo. Siguiendo esta línea evolutiva de la vida, tus hijas ya están en la adolescencia, ¿no es cierto?, empiezan, ¿no es cierto?, toda esta cosa sexoafectiva, empiezan a crecer y te encuentras con esta sorpresa, ¿no es cierto?, que ellas también exploran el mundo LGBT. Sí. Entonces, ¿cómo se le suman? ¿Eso te lo esperabas o fue así como de sorpresa, como papá? Ni siquiera no. Sí, no, No es tema. O sea, porque no ha sido tema. Estamos claros, pero... No, en la familia no es un tema, o sea, con Ángela específicamente. Y esto de que mis hijas sean de la comunidad más LGTB,
tiene que ver un poco con el contexto que ellos han vivido siempre de la diferencia, con el contexto que vivió Josefina, que es sorda, la escuela de sordos, donde hay charlas al respecto, donde hay sordos gays, donde hay profesores que son, eh, no escondidos, sino profesores que dicen yo soy gay. Estamos claros. En serio, de todo. Gabriela en un colegio alternativo entre comillas, ¿no es cierto? El Manuel de Sala pertenecía al pedagógico, ahora a la Universidad de Chile, con profesores que usan pulseras, la profesora de arte que cantan rap la clase, con el pelo rojo. Entonces, ese mundo en que vive, de la diferencia, también te hace ver otras cosas, ¿ya? El tema del feminismo, etc. Entonces, cuando de repente empiezan a aparecer con preocupaciones por tener una polola, ambas tener pololas, o sea, tampoco yo creo que ellas se lo plantearon que iba a ser un problema en la casa. No, pues frente a No, toda la apoyo que tenían era obvio. Porque, claro, o sea, habían amistades, nosotros también con un discurso bastante abierto, porque ninguna de las dos llegó así como diciendo, o sea, tengo un problema. La Josefina jamás nos enteramos, estaba pololeando, habrá pololeado antes, nunca nos enteramos, por la sorda, con quienes discuten, etc. Y ahora está con un sordo, entre comillas, no sé, y mi hija siempre incursionó en el mundo LGTB, ahora está en el mundo más heterosexual, pero no sé qué va a pasar. A lo mejor o sea, en el fondo claramente no se han privado, en el fondo de conocer la vida, y han tenido el apoyo de ustedes, por lo que entiendo. O sea, jamás ha sido tema ese, o sea, nunca nos hemos cuestionado. Ahora, pero para ti, ¿pero qué pasa cuando tú encuentras afuera, por ejemplo, porque tú eres profesor, te manejas a un nivel, ¿no es cierto?, de posgrado y todo lo demás dentro y fuera de Chile? ¿Cómo te manejas con el tema, por ejemplo, de los comentarios machistas o los comentarios homofóbicos? ¿Cómo te afectan esa parte? Porque al final de cuentas, si a un personaje le atacan, hacen un comentario heterosexual y se encuentra contra el mundo gay, y si no tiene hijos gay, no tiene relación con el mundo gay, apoya, pero nunca le afecta tanto. Pero ¿qué pasa cuando hay un comentario intencionalmente violento? Sí, me afecta de la misma manera. Yo te contaba una anécdota que a lo mejor la cuento ahora, pero de la misma manera como cuando se habla de manera discriminatoria o de un mapuche, por ejemplo, y mi compañero de primero o cuarto medio, mapuche, de tomo y lomo, es profesor de la Universidad de Harvard. Nunca lo supieron mis profes. Ahora, tóquenme el Luis Ernesto, tóquenme a los mapuches como flojo y todo lo demás, porque queda la tendagana. Tóquenme a los migrantes. ¿Ya? Yo vengo de familias migrantes, top entre comillas, porque ya es el rubiecito que viene de Suiza o de Alemania, etc. Pero de los venezolanos tengo la misma concepción, de los colombianos también. O sea, en el ámbito de la diferencia, cualquiera de esas cosas para mí me violentan. Obviamente me violenta también el tema de la mujer, me violenta también el tema del color de piel, me violenta el tema de la discriminación por una discapacidad y me violenta, en este caso, la anécdota que tú conocías, ¿no es cierto?, cuando un muchacho dice pobrecito, y fue una opción. Yo creo que ninguna de mis hijas ha optado por ser lesbiana o no binaria, como decía mi hija mayor. Nadie opta, ¿no es cierto?, por ser discriminado, No. por ser aparte. Y esta misma persona me dice, bueno, que tienen un trastorno según el DSM-3, que es una clasificación mundial que se acabó. El 2000, mira, yo le pegaba. El 90. Que le pegaba, sí, desde el 90. Además, el escandalizado porque el Papa Francisco había autorizado que los sacerdotes pudiesen casar a homosexuales. Entonces, eso me violentaba por un tema también más familiar, pero me violentan otras cosas familiares también, los migrantes. Mi cuñado está en Alemania, es migrante de aquí para allá, ¿sí? Los chilenos en Europa somos teníamos el primer lugar de ser los ladrones, ¿no es cierto? Ahora ya estamos en segundo, tercero, pero seguimos siendo. Yo le digo a los venezolanos, ustedes tienen problema con un país, nosotros tenemos como un continente entero, porque hay un continente entero que nos dice somos los ladrones, número uno y todo lo demás. Mientras que acá, bueno, por la última generación de venezolanos, los venezolanos antiguos están mucho más molestos, etc. Ahora, dentro de tu rango de profesor y todo, cuando yo partí la conversación, partí explicando lo que la Corporación Chilena de Razones de Género hace, que es que nos ayuda en este proceso de la entrevista. Y uno de eso tiene que ir con la parte sexogenérica.
y nosotros trabajamos como corporación directamente con las familias de los chicos. Porque hay todo un protocolo, ya lo expliqué en otras oportunidades, hay todo un protocolo dado cuando una persona devela su condición sexogenérica y dice, yo, ¿no es cierto?, soy gay, ¿no es cierto?, quiero vivir así, yo soy lesbiana, yo soy bisexual, en fin. Hay todo un protocolo de acción, pero para las familias no, po. Entonces las familias vamos aprendiendo este tema, y esta frase me la han escuchado millones de veces cuando digo, el chico, adiós, gracias, se saca la mochila de dolor y todo demás, pero inconscientemente se la pasa a la familia, po. Y la familia lo que hace es meter a la familia en el closet, po. Y la familia tiene que buscar las herramientas para salir del closet. Y eso es lo que nosotros hacemos como corporación, ayudar a la familia y lo estamos trabajando, creo que por súper buen camino. Ahora, desde tu mirada, ¿te ha tocado ver familias? ¿Te ha tocado conocer situaciones de familias? O papás, o a lo mejor no todo el grupo familiar, sino que papás que te han manifestado, es que mi hijo me contó que es gay, y cómo enfrentó esto, que ¿te ha tocado parte de esa historia? Sí, mi señora más que nada, porque ella era la apoderada de la Josefina en la escuela de sordos. Ella históricamente fue asesora también. Por lo tanto, el referente era la Ángela. Yo era el apoderado de Gabriela, en el hermano de Sara. Entonces, el grupo de sordos, los cursos de sordos son de 8, 10 estudiantes por curso. O sea, eso es con 12, es una autorización del ministerio, etc. Y obviamente a Ángela le llegaron preguntas, sobre todo la mejor amiga de la Josefina, antes que nosotros supiéramos que la Josefina era lesbiana, una de sus mejores amigas, no sé, la mamá no sé cómo se dio cuenta, pero la cosa es que la mamá sufrió. O sea, ya sufren pobres, sufren mujeres por ser mujeres, sufren por el ser sordas. Y ahora se le agrega por el ser lesbianas. Entonces esta mamá acude a donde hay, que es lo que esta corporación hace. O sea, los padres en situación de discapacidad debieron tener un referente claro donde acudir para tener cierta orientación. Entonces, acude a Ángela, y Ángela es la pega que usted hace, ¿no? Orientar, etc. Y después, bueno, para esta familia era muy complicado porque además ellos eran religiosamente de un ámbito religioso muy conservador. Entonces eso se agregaba, ¿ya?, al tema. Casi castigo de Dios todo esto. O sea, el que sea sorda, castigo de Dios. O sea, y ahora ya lesbiana, ya con eso, terrible. Y bueno, no solo nada. De hecho, el referente de esta niña era en nuestra casa, iba, etc. Y sigue siendo la mejor amiga de la Josefina, no es un polola, no han problema ni nada, pero eso. Igual que la iniciación sexual. Ya nosotros hace muchos años atrás hicimos un estudio, que ahora se puede confirmar o no, pero te digo, más de 20 años, y descubrimos la sexualidad del sordo. Y una de las cosas que descubrimos fue, a nivel internacional también, que los sordos se inician antes que el promedio de los adolescentes oyentes en el mundo sexual. Y eso tiene que ver con lo que tú decías, cómo acceden, cómo con lo que ven en los medios de comunicación social, con lo que se ve. Ahora, tú no tienes relaciones cuando adolescente o te manejas de una manera, no por lo que ves en los medios o por lo demás, sino por lo que te dicen. Eso te hace frenar, cuídate, usa preservativo, no sé qué. Se respeta a los hombres, se nos dice que hay que respetar a la mujer, etc. Entonces, toda escala de valores o indicadores, etc., se da bien el lenguaje. El sordo eso no lo tiene. Porque más del 95%, por decirte algo, la mayoría de los padres de sordos son oyentes. Y les cuesta muchísimo aprender lengua de señas. Por el tema laboral, básicamente. Las escuelas de sordos que tienen lengua de señas le dicen a los papás, ¿no es cierto?, hacen cursos, pero lo hacen en horarios laborales. O en horario a las 7 de la tarde, cuando el otro gallo sale a las 6, no. Entonces, tiene que ver el tema de los medios de comunicación y cómo es un referente para ellos y no filtra. Una de las cosas por las cuales yo... Esa es mi hipótesis también. O sea, más que una hipótesis. Una de las cosas que yo planteé de invitarte para que conversáramos de esto era un poco romper esta imagen de interseccionalidad que hay, ¿no es cierto?, por varios motivos. Uno, porque en el fondo es dar a conocer que, si lo ponemos en plano general, así muy holístico, tenemos mujer, sorda, no tus hijos en general,
mujer, sorda, que a lo mejor no tenga la figura física hegemónica que se pide para el medio, ¿no es cierto? Que no tenga los colores adecuados físicos, ¿no es cierto? Que a lo mejor sea de algún pueblo originario, eh, socialmente económico a lo mejor es bajo, o sea, con todo ese esquema, Sí, entonces eso es lo que nosotros en la Corporación queremos hacer y por eso queremos invitarte, porque esto se puede quebrar en el fondo, o sea, es un poder quebrar esta idea interseccional que hay de que estos son los planes negativos, porque al final de cuentas, esta idea negativa la da la sociedad, no es que estén impuestas, y esto se puede voltear, o sea, tú lo demostraste con tus hijas, o sea, se puede absolutamente voltear. El ejemplo que pusiste, por ejemplo, cuando dijiste, mi hija que hoy día escucha porque se operó y todo lo demás, ¿no es cierto? Y escucha, estaba a lo mejor en ese cumpleaños menos integrada que la que es sorda y estaba full, se lo estaba pasando regio. Entonces, esto quiere decir que efectivamente hay una posibilidad de quebrar las cosas, de quebrar lo que se quiere saber y lo que se quiere manipular. Mira, de lo que acabas de decir hay dos cosas que me gustaría responder porque es mucha lo que estás planteando, es mucho. Uno, la integración es relativa. La inclusión es relativa. O sea, cuando nosotros vamos, o sea, mi hija, por más que nosotros hablemos lengua de señas y su hermana haya hecho curso de lengua de señas y tienen sus propias señas también para comunicarse con su hermana mayor, cuando nosotros vamos a la asociación de sordos, los en situación de discapacidad somos nosotros. No entendemos nada de lo que está, por más que sepamos señas. ¿Por qué? Porque los nativos de lengua de señas hablan rápidamente cuando se comunican con un oyente, manejan lo que se llama pidgin o otros términos, en términos de adecuarse, más lento, etc. Pero cuando están entre los sordos hablando, tú entras y están aquí, están allá, etc. Y, de hecho, mi hija mayor, papá, vamos, no, estoy aburrido. Tú vienes una vez al año a veces. Y tu hermana está todos los días, todo el día, en la misma situación que tú estás aquí al revés. Por tanto, ahí los discapacitados o en situación de discapacidad no es Josefina. Entonces, tiene que ver con los contextos. Entonces, lo que tú acabas de tomar es súper importante. Lo de la integración es absolutamente relativa. Si la Josefina en la escuela de sordos no está en situación de discapacidad, la Josefina, entre comillas, incluida en un colegio, estaría absolutamente en una situación de discapacidad, en una absoluta discriminación. Por eso esto es tan relativo, ¿ya? Y eso pasa con los que tienen problemas motores, los que, hasta en eso, con deficiencia mental, o déficit intelectual, o retardo mental, distintos términos que se usan, es relativo. Y lo otro es que en el tema familiar, se me fue un poquito la onda, pero en el tema familiar también es muy distinto a cómo nosotros estábamos al inicio, 40 años atrás, a lo que ahora es. Antes era mayoritariamente la mujer a cargo de la familia. Ahora sigue siendo la mujer a cargo de la familia, pero hay mucho más presencia de hombres en las reuniones de apoderados, en la actividad, mucho más presencia de la pareja, entre comillas, ¿ya? Entonces, eso también se ve en el ámbito de la discapacidad. En general, en el ámbito de la situación de las personas con discapacidad, se produce mucho divorcio, ¿ya? Mucha separación. Al momento que nace el niño, sí, ahí o se posteriormente, produce... no, bueno, a distintos niveles. Pero en general, las madres, las mujeres se dedican a su hijo con discapacidad, sí, solviendo el mundo. Una vez yo tuve apoyando una familia de altos recursos en Chile. Tengo otra pregunta que tú me hiciste sobre qué era la hipoacusia, así que después acuérdame para respondértela. Ya tengo notado. De altos recursos, donde el matrimonio, él era gerente de una multinacional, sede chilena, etc. Con 3 hijos sordos y un hijo oyente. Entonces me pidieron si podía hacerle clase, apoyar en la casa, y yo llegué pensando que era para uno de los 3 hijos sordos. Y el que tenía problemas era el hijo oyente. ¿Por qué? Porque los padres se dedicaron y dijeron, el oyente se la arregla, escucha, ve, todo lo demás. No sé si habrán dicho eso, pero el que tenía dificultades era
problemas en la escuela, problemas emocionales y todo lo demás, era el oyente, no los 3 hijos sordos. Ahí está el tema de nuevo, de que el problema de integración es relativo, etc. Ahora, Perdón, pero antes que siga. Pero ese es un tema que tiene que ver un poco y va de la mano con lo que estamos haciendo nosotros en la corporación. Porque, insisto, toda la información se entrega, o todo el apoyo se entrega directamente al sujeto, ¿no es cierto? Producto de. Pero la familia no. O sea, yo he escuchado y he estado en algunas situaciones donde la niñita, la bebé, venía con algunos problemas motores, etcétera, físicos, y le dice, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, pero en ningún momento hubo un apoyo psicológico, un apoyo de orientación para la vida familiar, o sea, lo que involucraba llevarse a una chica que viene con movimientos distintos a los de sus hermanos, ¿no es cierto?, que viene en toda una condición ya tradicional, pero que ella venía con problemas motores graves en el fondo, difíciles. ¿Y qué repercutió en el tiempo? Es que lo que tú dijiste, vos, toda la atención fue para allá, y la otra hermana, hoy día que tiene más de 20 años, ya se encuentra con todo el derecho a decir lo que quiera, porque en el momento que ella necesitó ayuda no estuvieron, o sea, estaban todos pendientes de la otra niña. Entonces, eso es un tema que también es una falencia. Sí, es un tema de fondo y lo voy a ver desde papá, desde profesor investigador, desde profesor de sordos. Y yo me llamo, si tú me preguntas qué soy, yo digo soy profesor de sordos. ¿Ya? No es un título que sea de acá, sino que es para hacerla más corta y más directo. Mira, la temática de la familia es un tema delicado en general, porque en nuestra educación, y voy a hablar por Chile, por los profesores, tenemos la costumbre de tratar a los padres como tratamos a nuestros estudiantes. Tanto así que hablamos de papitos. Tanto así que cuando los padres llegan a la sala de clases, llegan a una sala, se sientan de a dos, igual que una sala común y corriente. El profe los trata como estudiantes. El profesor les pide información, y esto en todos los niveles. Sí. No hay intercambio, es un problema estructural de todo. Entonces, hay un problema de base, ¿ya? Las reuniones consisten en informar sobre el rendimiento escolar, y los profesores hemos descargado la responsabilidad del estudio, del aprendizaje en los padres. Entonces, a veces los chicos no aprenden porque los padres no apoyan. ¿O porque no saben del frente? No, eso lo dicen los profesores. A mí me vienen a decir eso. Yo una vez se lo dije a una profesora. La Josefina, la digo más o menos en matemáticas, parece que no está recibiendo mucho apoyo en la casa. Y ninguno. Porque nosotros exigimos ser padres, no la continuidad de la docencia. Eso fue tanto así que con nuestra hija mayor, que queda oyente, pero hay que abordarla con problemas del habla, no del lenguaje, del habla, de discriminación auditiva. Nosotros somos, en nuestra área de formación, formamos para eso, pero nosotros dijimos no la vamos a atender. ¿Por qué? Porque perdemos el rol de padre. Exacto. Entonces, antiguamente y todavía se juntan los padres, en el caso general, para ver tips, ejemplos, etcétera, de cómo los chicos pueden ser mejores, ¿ya? O cuestiones valóricas, depende del colegio también, que los valóricos no se aprenden necesariamente con una charla, la famosa escuela para padres, y a nivel de ámbito de la discapacidad, y en específico el de sordo, antiguamente, o todavía, los padres de niños sordos no hemos constituido como la continuidad de la terapia, como se hablaba antes, o de la educación del profesor de sordo en la escuela. Entonces, si el niño no aprende en la casa, o sea, no aprende algo, es porque en la casa no hay suficiente apoyo. Y el rol de papás es distinto al ser un educador. Ahora, con este tema en Chile de la competitividad, traída desde un modelo nosotros que tenemos económico, tenemos de base, tú ves a los padres, las madres preocupadas, básicamente, y esto es transversal, con discapacidad o no, en el caso de los sordos, de los ciegos, y en el caso de los oyentes, preocupados por las tareas. Las tareas, esa es la mayor preocupación. Sí. O sea, yo ayer le contaba a un amigo que antes de ayer, mi hija sorda me dice que hoy día
tenía que ir al ginecólogo porque se tenía que colocar la inyección de la píldora anticonceptiva. ¿Ya? ¿En qué familia se da eso? Que una chica de 20 años, mientras conversa con el papá, le cuenta que tiene que ir a ponerse la inyección de la píldora anticonceptiva. En la de nosotros. También puede ser, claro. Pero es que Pero te es un ganaste, es que estilo. contra lo que ganaste, porque entraste ahí, po. Entonces, a nosotros no se nos forma para ser padres, se nos forma para ser terapeutas. Y a los padres de oyentes en general se les forma o se les cita para ser los reforzadores de los aprendizajes, entre comillas, de la escuela, no para ser padre. Y aquí viene otra. Nadie nos enseñó en general que los adolescentes necesitaban punching ball, que los padres pasábamos a hacer el punching ball, que era la manera de fortalecer el yo. O sea, donde los hijos nos mandan a la cresta, etcétera. Yo pensé que quería tener otros papás, también nos han dicho nosotros. Es una manera de rebotar y de fortalecer el yo, en términos de que sabe que con nosotros no pierdan el cariño. ¿Y qué hemos hecho las generaciones que venimos del sistema de restricción absoluta? ¿Qué hemos hecho? Es querer ser amigos de los hijos. Entonces también nos ha enseñado en el colegio que ella va a tener muchos amigos y padres unos. Ahora, no debemos ser de la regla como era antes, las reglas sí ya súper ajustadas, pero tiene que un padre colocar un reglamento normativo, etc. ¿Qué ha pasado ahí? Ha descargado esa responsabilidad de los profesores. Y los profesores también quieren ser amiguis de sus estudiantes. Entonces, ahí se da una situación, que eso sí lo aprendí en Escuela para Padres, en el Liceo Manuel de Sala, con unas charlas que nos dieron profesoras de psicología de la Chile, donde decía, ¿qué pasa ahí? Los padres no ponen las reglas, ponte tú. O ponen reglas, pero no las consecuencias. Si tú no cumples con esto, vas a estar una semana, ponte tú, sin salir. Y la semana son 7 días, no 2 días. Bueno, entonces, el cabrón ya sabe, o el chico o la chica sabe que eso no, el papá no lo va a poder cumplir. Por eso que siempre nos dicen, o me han dicho, me han formado que si yo pongo una regla con una consecuencia, siempre hay que vivir la consecuencia. Por lo tanto, uno tiene que medir muy bien qué va a poner como consecuencia. Porque tiene que ser algo que uno lo pueda realizar. Quitarte el celular por un día, lo puedo realizar. Pero no viaja no sé qué. No voy a dejar a mi hijo solo. Voy a viajar toda la familia. Eso es algo irrealizable, etc. Bueno, pero siempre nos han dicho eso. Los niños que no tienen este punching ni en la escuela, ni en el... o es un punching muy restrictivo, como antiguamente, tiene dos posibilidades. ¿Sí? Uno, o se diluye el yo, y este cabrón se desbanda, o pasan a ser estos niños nerds, entre comillas, que son peores que un padre le ponga restricciones. ¿Por qué? Un adolescente se pone restricciones más duras que las que le podría poner un padre. ¿Se autoflagela prácticamente? No sé si esa será la palabra o no, o el concepto no, pero un niño no tiene la capacidad. Si tú dices, por ejemplo, en un curso, ya, nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando un compañero se porte mal y todo más? Las reglas que ponen los niños son más fuertes que las que pusieron el profesor, por ejemplo. Las reglas que se pone un niño que no tiene capacidad, no ha sido, ¿no es cierto?, las reglas claras, o se diluye, como te decía Dulce, o se autoflagela. Yo conocí a un niño que era, en mi caso, ya, pero él, tenemos confianza en ti y todo lo demás. Si yo decía, ya, voy a estar a las 12 entonces de vuelta, cuando era una fiesta. Podría haber estado a las 1, a las 2, a las 3. Yo me ponía a las 12. Y a 10 para las 12 la fiesta estaba preocupado porque yo había dicho que iba a estar a las 12 en la casa. Entonces ahí está al otro lado, con un yo absolutamente restringido, que no crece, encapsulado, etc. Ahora, si esto lo llevamos a la clase, esto también ha salido con que una de las cosas que más ayuda en los aprendizajes en los estudiantes a nivel latinoamericano o hispanoamericano, la UNICEF
tiene los estudios Chese, es los climas de aula. Pero climas de aula no como laissez-faire. Un buen clima de aula es un clima que es un profesor que pone las reglas claras, en que todos se sienten cómodos, pero hay reglas. ¿Sí? No es el profesor laissez-faire, buena onda, todo pasando, etc. ¿Sí? Sino que es el profesor que pone las reglas claras, etc., que los estudiantes van con gusto a esa clase. También cuando uno está en la universidad, a uno le encanta a veces, pero uno dice, oye, pero el gallo es clarito, ¿ah? Pero va cómodo. Eso tiene mucho más aprendizaje que aquellos niños que van a sala de clase, cuando el profesor es muy laissez-faire o el típico tradicional, muy restrictivo, etc. Entonces ahí está de nuevo este tema de las normas, el tema familiar, que nunca nadie nos ha enseñado. Yo nunca supe que tenía que ser punching ball de mi hijo, por ejemplo. No sé si fue la palabra o el concepto que utilizó los psicólogos, pero era esto de chocar con que eso le iba fortaleciendo. Pero es lo que más se acerca en la realidad en todo caso, o sea, Entonces, a no nos enseñan a ser padres, porque ese es como el criterio en general. Y en el ámbito de la discapacidad te digo que todo se mueve en torno a y si hay charlas, entre comillas, valóricas. Pero los temas de fondo, yo creo que en el ámbito educacional, no sé las nuevas generaciones, pero en general, no, fíjate que unas estudiantes de retardo mental preguntaron a profesores y a padres, me parece que eran puros profesores, si su hija con retraso mental o si su alumna con retraso mental de nivel retraso leve o medio podían tener hijos o no. El 90% de las profesoras dijeron no. No estaban en condiciones de tener hijos. Y otro ejemplo de todo lo que nos falta en educación y en educación especial, en general, estamos hablando de problema de visión, retraso, etc., era el tema de las personas con necesidades educativas especiales, con diferentes necesidades educativas especiales, sordos, que además son ciegos, que además tienen parálisis cerebral, etc. Entonces, una estudiante de posgrado, que ahora es profesora en la Universidad del Pedagógico, la Natalia Valenzuela, hizo un estudio respecto a cómo se veía desde fuera y también la autopercepción del tema de género, de ser mujer, en estas mujeres sordociegas. O sea, cero. creo que tenemos Tanto que en la mucho misma universidad, Natalia tuvo problemas para su tesis, su investigación, porque sin desmerecer, ¿no es cierto?, a estos directivos de ese magíster, que son amigas y amigos, sin desmerecer la preocupación que tenían por que los egresados de magíster tuvieran herramientas concretas, esto lo veían como lejano. ¿Por qué preocuparse del tema de género en personas sordociegas? ¿Para qué? ¿No entiendes? De alguna manera dejaban. Y tuvo dificultades en la teoría hasta que ya la autorizaron a presentar la tesis, porque la tesis tiene que ser en ámbito muy funcional. Estas cosas y estas reflexiones se entienden como, en una expresión bien chilena, como paja. Esto es paja. ¿Sí? Y ¿qué se preocupa del tema? Con Ángela llevamos también una tesis de un profesor o de una profesora en transición a ser profesor, que egresa, donde entrevista sordos, sordas, transexuales, lesbianas, mujeres sordas, cómo se perciben a sí mismas, etc. Bueno, absolutamente retraídas, bueno, cero contacto con la familia. Ya hay cero contacto con la familia siendo heterosexual, etc. ¿Por qué? Por el tema de la lengua, de la comunicación. Y me quedé con este componente y no reciben información al respecto. Yo creo, Henry, que tenemos para otro programa más que contar. Sí, podemos seguir, Sí, podemos vamos a seguir. ordenar. Y ver un par de cosas que tienen que ver un poco con esta realidad de ser papá. Tenemos mucha gente que no mucha gente en fin, sino que me ha tocado conocer mucha gente que en su realidad sexogenérica, que son gays, o son lesbianas y son papás, ¿cómo se llama? No por adopción directa, sino porque fueron papás, ¿no es cierto?, en algún momento y después tuvieron que asumir su realidad, su vida y todo lo demás, entre lo cual estoy yo y Edgardo. Yo diría que no hay un castigo social hacia uno,
hay un castigo social sobre la familia. Entonces, por eso es súper importante el poder ver este tema desde lo familiar, educar a la familia. A mí me encantaría la posibilidad de poder seguir esta línea, como lo que estamos haciendo ahora, pero hacerlo más rápido, quizás me refiero, y quizás no por esta vía, creo que para mí es súper importante el face to face, o sea, cuando tú vas a una charla y que si hay 50 personas a lo mejor y tú puedes interactuar, plantear esto, conversar, y que existan preguntas de verdad, porque la retroalimentación en un espacio que sea cómodo, ¿no es cierto?, que te permita poder hablar, expresar, es súper importante. Y poder decir, o sea, hablar desde la primera persona sobre las realidades de otros también y que tu realidad también me sirva. Así que hoy día solamente darte las gracias, pero antes que te vayas, ¿qué significa hipoacusia? Ya, pero antes de esa definición de hipoacusia, te quiero decir que nosotros hemos llevado con Ángela algunos estudios de sexualidad en los sordos y en lo personal temas de género más transversales. Y hubo un estudio de sexualidad en los sordos donde nos preguntamos a padres de distintos niveles por cosas de la sexualidad. Y ahora viene la parte de cómo desarrollar talleres. Esa es la parte que tengo que desarrollar como investigador, porque tenemos que sacar el tema de charla, tenemos que sacar el tema, tú dijiste algo, de intercambiar. Porque, por ejemplo, ¿qué definición de sexualidad doy? Si tengo un padre testigo de Jehová, si tengo, ¿cuál impongo, entre comillas? Ninguna, pues tenés que ver la realidad de cada uno. ¿Cómo lo hacemos? Pero si están ahí los 6 papás, o las 6 familias, o las 7, o las 12 familias están ahí. Que también yo les digo a los futuros profesores y a los que son profesores, ojo, cómo interpreta el otro lo que yo estoy diciendo. Y general yo creo que por lo que excede el curso, todas pro género, feministas, etc., ¿cómo aborda esa temática, entre comillas, liberal para el mundo conservador, ¿no es cierto? La ideología de género, como le llaman otros, etc. En un curso donde tienes 6 mujeres estudiantes que son testigos de Jehová. ¿No merecen respeto? ¿Dónde está el tema de la inclusión, la integración, el respeto, la diversidad? El respeto a la diversidad, que yo me lleno la boca. Y tengo 6 niñas. Que tú dices que la mujer y nuestras láminas de mujer con el pelo corto y no sé qué, no sé cuánto. Y ellas tienen una visión absolutamente distinta a lo que debe ser mujer. ¿Cómo lo abordan? Yo no sé, no tengo claridad al respecto. ¿Ya? O en chicos que son del mundo conservador. O tú, entonces, ¿cómo lo abordas con los padres? ¿Cuál definición de sexualidad das? ¿Cómo te aborda el tema LGTB con los padres? Cuando uno lo ven así y otro lo ven así. Antes que partiéramos esta conversación en cámara, tú me hablabas de tu propia experiencia del micromachismo, ¿no es cierto? Entonces llegamos a la conclusión de que sin duda alguna una de las cosas que tiene que hacer uno es deseducarse para poder educarse. Entonces es un poco también ceder frente a la realidad. O sea, me refiero, no estoy hablando de las niñas, estoy hablando de los padres. O sea, yo soy responsable de mis acciones y yo me hago responsable de mis acciones, pero también soy responsable de las acciones que le estoy ejemplificando al otro, como papá, en el fondo. Mira, no lo vamos a desarrollar ahora, pero yo creo que ustedes tienen un desafío como lo tenemos nosotros, que tenemos que cambiar la manera en cómo trabajamos estos temas. Está claro que no es charla, está claro que no es video. En el video yo pongo mi manera de ver la sexualidad. Y si yo la pongo frente a un grupo de apoderados, estoy imponiendo una manera de ver la sexualidad. Exacto. O el tema de género, etc. Entonces el desafío, yo estoy proponiendo, y lo que voy a estudiar ahora es la metodología de la educación popular, ¿no es cierto? Instalada por Pablo Freire en América Latina, etc. Es una de las primeras cosas que yo debiera hacer en un taller para padres en sexualidad. Hagamos en conjunto cómo vamos a entender sexualidad acá. Y la definición que sale ahí es con la que trabajamos. Pero no es la mía, la que tiene el poder, no es la de este otro papá, o no es la de la mayoría. Es la mancomunada. Es la que se desarrolla. Por ejemplo, entonces para mí los principios de la educación popular son principios que nos pueden ayudar mucho, entre otros, pero yo estoy tomando eso también por el tema ideológico, etc. Eso. Entonces, después te puedo contar cómo van esos talleres. Yo tengo que este año desarrollar la segunda parte del estudio, ¿sí? Y también conversarte de manera más concreta de los otros estudios de LGTB que hemos acompañado con esto.
Hipoacusia. Nosotros con Ángela tenemos una definición del año 1, que no ha sido bien difícil, porque todos han visto que cuando tiene un niño que tiene una pérdida de hipoacusia media, leve, una serie de números, decibeles, etc. Ahora, esa es una terminología médica, que es la que impera. Eso es para el ámbito de especialización, etc. Desde el punto de vista más funcional, con Ángela, pero ya por el año 95, creamos algo que fue publicado en Argentina, una definición más funcional. Están los oyentes, o estamos los oyentes, ¿sí? Que no requerimos nada para adquirir o para mantener una comunicación con el lenguaje oral a nivel regular, una intensidad regular. Ojo que en los colegios la intensidad del sonido es mayor, por eso los profesores hablan y ya hay que hacer otro estudio, que después te podría recomendar también. Están los hipoacúsicos. ¿Quiénes son aquellos? Todo niño o persona que teniendo audífonos, equipo FM y todo lo demás, accede al lenguaje oral en toda su gama, ¿ya? A esta intensidad, a la intensidad conversacional y todo lo demás, no al grito. Y tenemos los sordos, que teniendo audífonos, equipo FM, toda la máxima, la operación implante coclear, que también es otro temazo, no accede a la comunicación por la vía auditiva. Porque esos equipos le permiten escuchar algunos sonidos o algunos ámbitos de sonido, que tal vez pueden ser los graves, pueden ser los agudos, no sé. Pero la cosa es que, teniendo eso, no accede al lenguaje oral de manera completa que le permita, ¿no es cierto?, comunicarse oralmente. Entonces, ahí tenemos la clasificación. Ahora, el tema también tiene que ver con el estatus. Decir hipoacúsico te da más estatus que decir sordo, porque el sordito te da la pasada al tiro al sordo, el sordo te da el tiro la pasada al sordito mudo o al mudito, etc. Por eso nosotros en un tiempo, estaba en el Fondo Nacional de Discapacidad, hablamos con la gente del CENSE por la pregunta: si en esta clase hay una persona sorda o no. En general, en el mundo de la clase media, alta, no, en esta casa no es sordo, hay un niño hipoacúsico. Porque es lo que le ha dicho el otorrino, porque lo ha dicho la matrona, porque le ha dicho el fonoaudiólogo, etc. Y con toda esa clasificación. Y tú vas a una población ya más popular, etc. No, aquí no hay sordo, aquí hay mudito. Entonces, hay que hacer algo, por eso que esa información, se supone que con esa información que uno tiene del censo genera políticas públicas, y los que estamos en el ámbito tenemos que siempre mirar con cierta O sea, que confianza. universalizar un poco la información, pues es el tema de eso. Puede ser también, bueno, ya se habla del sordo, se ha sacado el tema del sordo mudo, por ejemplo. Eso sí, eso se... Ya se ha evitado y todo lo demás. Bueno, estimado, la verdad que darte las gracias. Dijiste voy por un ratito, pero ya sé, el caballero es absolutamente profesor, pedagogo. ¿Cómo es con el doctorado? Bien, estamos en Cuba ahí con las maestras. Sí, yo quiero dar un saludo a quienes les va a llegar un poco esta información. A mis maestras tutoras, que son la maestra Yenelín, ya, Conversamos. pero rectora de la universidad, sí, a todos. Ya, Vamos a después, conversar. sí. Bueno, a Fernanda, a Yenelín, a Joanca, a Carlos Criar, a todos ellos, un saludo. También en Ecuador y en Colombia, que pues, esto está llegando por allá. Bueno, darte las gracias y creo que es súper importante que cerremos esto con un mensaje para la gente que está viendo ahora de no más de un minuto. No más de un minuto. Un mensaje sobre tu experiencia de vida como papá y lo que tú crees que ellos deban saber. En un Yo minuto. te dije que yo hablaba harto. Un minuto. A ver, un minuto. A los papás les digo primero que sean papás. Punto. Segundo, que tengan, en el caso de los sordos, la intención de comunicarse, no se esfuercen con el tema de aprender lengua de señas como primera instancia. Esfuércense para que el otro entienda. ¿Sí? Darse a entender y comunicarse. Serían las dos cosas. La mejor ayuda que le pueden dar a un niño sordo, un amigo, disculpa, ya no es un minuto, profesor de muchos años del área de retardo mental, me llama, me dice que le ha llegado una niña, una adolescente de 16 años del campo, esto allá en Payaco. ¿Cómo lo hace él para aprender lengua de señas? Entonces le dije, no gaste energía en tú aprender lengua de señas, gaste la energía en que contactar a esta niña de 16 años con sordos adultos.
Así. Entonces, lo mismo acá, a los padres, testigos sordos, etc. Lo mejor es, y pregúntale a los sordos adultos, porque por Dios que le hace bien a un sordo y a uno como papá oyente, ver familias de sordos, Sí. donde el padre y la madre son sordas, cómo crían a un cabrón oyente, a un chico oyente, perdón, ¿ya? O donde solo la madre es sorda, etc. Entonces hay una diversidad que es súper importante que uno converse con las personas de cómo lo hace. Entonces ahí, por ejemplo, la corporación tendría la tarea más que traer a los expertos, traer matrimonio de sordos. Un padre sordo, cómo crió a su hijo oyente, o un padre sordo, cómo crió a su hijo sordo. Era una idea que estaba dando cuando tú estabas hablando ahora. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por darte el tiempo, que no ha sido poco. Dar a la gente también las gracias por darte estos minutos de poder escucharnos, de aprender, que es el objetivo que tiene Axioma. Y bueno, seguir en este camino. Dar las gracias a Juan Orellana, a Luis Román, que como siempre digo en todos los capítulos han creado este proyecto de Axioma, que sin duda es una verdad para debatir. Y para no cerrar esto como de manera tan frívola quizás para algunos, les vamos a dejar un video que tú me mandaste en algún momento, que tiene que ver unas chicas que están interpretando un tema, ¿ya? Un tema musical, así que para que lo vean ahora. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Axioma, una verdad para debatir. Nos vemos, chao. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Axioma, una verdad para debatir.